Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a la clase de instalación y mantenimiento básico de un terminal informático. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para dejar el registro de su asistencia. Desde ahora poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia y, como siempre les recuerdo, participar de la clase para validar su asistencia. Ya chicos, vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy. Y como siempre vamos a comenzar recordando el último tema visto en clases, que tenía estrictamente relación con conocer los criterios para elegir los componentes a la hora de armar un computador. ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos hacer y bajo qué criterio debo elegir los componentes? Dentro de eso habíamos conocido que siempre la placa madre iba a ser el componente que nos iba a dar la pauta o la base, de ahí su nombre también, otro de los nombres que podemos conocer es la placa base, placa madre, es que nos va a dar la pauta de qué elementos podemos agregar a nuestro computador, ¿ya? Es quien pone las pautas, las bases. En base a la placa madre, yo sé qué tecnologías puedo conectar a este PC que quiero armar. Dentro de eso también habíamos considerado luego de elegir la placa madre necesaria, que se ajusta a lo que necesitamos, pensar un poco también en el gabinete, que es la estructura que va a mantener a esta placa madre y todos los componentes internos del computador. En base a eso también hay que pensar en los ventiladores o extractores de aire, que son elementos fundamentales para mantener el uso óptimo de todos los componentes, porque ya sabemos que deben trabajar en un ambiente óptimo para obtener el máximo rendimiento de cada uno. También hablamos un poco de la fuente de poder. Por ahí salió el tema de la certificación también, la Plus 80, que hablaba un poco sobre la eficiencia que tienen estas fuentes de alimentación, ya que son los encargados de entregar los voltajes correspondientes a cada componente de la placa madre, porque recuerden que la placa madre trabaja con distintos voltajes, que van desde 3.3 volt, 5 volt, 12 volts. Ya cada elemento tiene su distinto voltaje de funcionamiento y quién es el encargado de entregar estos voltajes, transformar la energía que viene de la corriente alterna o de la toma corriente a la placa madre es la fuente de alimentación. Esa es su principal tarea. Y también recuerden que teníamos que pensar en el wattaje o la capacidad de alimentación que puede dar a los distintos componentes. Porque habíamos dicho que si sobrecargamos de trabajo a la fuente de alimentación o la fuente de alimentación no es capaz de entregar la energía que necesitan todo el conjunto de componentes, lo más probable es que vamos a ver que en nuestro sistema van a empezar a ocurrir fallos. Se nos va a reiniciar, se nos va a apagar la computadora. ¿Ya? Y uno de esos problemas podría ser que la fuente de alimentación no está dando el ancho o no está alimentando correctamente a todos los dispositivos. También hablamos un poco sobre el sistema de refrigeración, pero de la CPU propiamente tal, ya que es el extractor del aire, de extractor de calor, perdón, que este calor que genera el procesador, porque sabemos que el procesador es uno de los chips más importantes de la computadora, es quien resuelve todas estas tareas matemáticas, por ende genera un gran calor. Este calor debe ser disipado por un elemento que está bajo el extractor, que lo podemos ver acá, que es el disipador de calor. ¿Ya? Este disipador de calor lo que hace es sacar de una manera más, digámoslo así, ordenada u homogénea este calor para que luego el extractor lo pueda sacar, digamos, del sistema y mantener al procesador refrigerado, trabajando en las temperaturas óptimas. También habíamos visto que, bueno, los principales fabricantes de procesadores, que son Intel y AMD, cada uno trabaja con una arquitectura específica, más que nada para diferenciarse. Como en AMD podemos pillar los PGA y en Intel podemos encontrar los LGA, distintas arquitecturas o diseños
o filosofías de diseño. Y su socket, que recuerden también cada procesador tiene un socket, un número de socket, ya que es específico y eso también tengo que revisarlo en mi placa madre, qué número de socket es el que tiene a la hora de instalar un procesador. Bueno, también hablamos sobre la selección de la memoria RAM. Esta memoria RAM siempre va a estar un poco sujeta a qué programas voy a utilizar también, ¿ya? ¿Qué software es el que voy a utilizar? Sabemos también si la placa madre va a soportar la cantidad de memoria RAM que necesito, ¿ya? Recuerden que todo esto es un análisis, un conjunto de cosas que yo debo analizar para llegar a una conclusión, para saber cuánta memoria RAM voy a necesitar en mi sistema. Para ello debo saber qué tipo de programas voy a utilizar, cuánta memoria RAM necesita la cantidad de programas que voy a ocupar en mi sistema, ¿ya? Esas son las cosas que me debo preguntar. Y obviamente todo en base, insisto, a la placa madre. También hablamos un poquito de las tarjetas de adaptador o las tarjetas de expansión, que ya sabemos lo que hacen es agregar nuevas funcionalidades o mejorar funcionalidades que, por ejemplo, ya trae la placa madre, porque sabemos que la placa madre ya trae integrada las cosas básicas, como son elementos, puertos de entrada y salida, como los USB, tarjeta de video también la trae integrada a la placa madre, tarjeta de red NIC también las traen integradas las placas madres, tarjetas de sonido, ¿ya? Pero se pueden mejorar también estos elementos que ya traen incorporadas las placas madres. Se pueden mejorar a través de las tarjetas de expansión. Podemos mejorar, por ejemplo, la tarjeta gráfica integrada de la placa madre, poner una de última generación. Pero sabemos que eso todo está amarrado a lo que la placa madre me permita hacer, ya la capacidad de esta placa madre. Por eso acá dice, hay algunos tips de cuáles son las cosas que me debo fijar, los tipos de ranura, el tipo de puerto, el tipo de velocidad de RAM, de video, ¿ya? Por lo que les comentaba y les voy a comentar siempre, tengo que ver si el elemento que voy a agregar, la nueva funcionalidad, voy a poder sacar el máximo provecho con la placa madre que tengo, ¿ya? Entonces, son las preguntas que me debo hacer. Si compro esta tarjeta de video, ¿la placa madre será capaz o el procesador que tengo será capaz de sacarle el máximo provecho a esta tarjeta de video nueva? Entonces, ¿qué podría pasar? Va a gastar dinero de más porque no va a poder sacar toda la potencialidad de ese elemento que quiere agregar. Por eso insisto que es un trabajo de análisis. No sirve comprar algo porque es lo nuevo, porque es lo que está de moda, porque es lo que todos tienen. No. Es un análisis que se ve en el conjunto de lo que yo tengo. Todo tiene que trabajar en armonía, en equilibrio. ¿Ya? Bueno, y eso mismo lo podemos llevar para cualquier elemento de expansión como lo son las tarjetas de sonido, las tarjetas de almacenamiento, estas que nos permiten agregar más discos duros a nuestro sistema, estas tarjetas de expansión de elementos de entrada y salida, las tarjetas de red que pueden ser a través del RJ45 para Ethernet, o inalámbricos, o coaxiales, o de fibra, entre otras tarjetas NIC que existen en el mercado. Bueno, también la adquisición de la unidad de disco duro. Tengo que hacerme esas preguntas que recuerden en los trabajos del primer semestre. Hicimos la comparación entre las distintas unidades de almacenamiento que existen como la M.2, la SSD y la HDD. Que eso también va en un trabajo de análisis. ¿Qué voy a querer? ¿Qué necesito para mi equipo? Y por ahí también apareció otro concepto de los discos duros híbridos. Mitad estado sólido, mitad hard disk. Y aquí hablamos un poquito también sobre cómo está fabricado los discos de tipo SSD, que sabemos que es un conjunto de chips muy similar a lo que es una memoria RAM. Y de hecho eso les decía, lo que se está tratando de llegar es tener almacenamiento de tipo disco duro o de larga data, pero a la velocidad de la memoria RAM. Y ahí podemos verlo que las memorias, perdón, el almacenamiento M.2 es el que se está acercando ya a esa velocidad y esa cantidad de almacenamiento que necesitamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, y creo que algunas personas de acá han hecho el cambio de HDD a SDD y han visto que es
un cambio pero brutal en el equipo. O sea, se nota más rápido, los programas se abren más rápido, el sistema se carga más rápido, ¿ya? Y vemos que el paso del HDD al SSD es exponencial, o sea, se nota la diferencia entre uno y otro. También hablamos sobre los lectores de medios que son para leer tarjetas, ¿cierto?, de almacenamiento. Conversamos un poco también sobre las unidades ópticas que les mencioné que ya vienen un poquito en retiro, pero todavía se mantienen ahí, todavía dan la batalla por permanecer, sobre todo en el mundo de las consolas, ¿ya? Y de las películas también, que hay todavía gente que le gusta tener el CD eh, con la película, digámoslo así. Bueno, y también hablamos un poco sobre el almacenamiento externo, sobre las memorias flash, los discos duros externos que nos permiten guardar nuestros datos y llevarlos donde nosotros queramos, ¿ya? También un poco sobre los elementos de entrada y salida. Ya sabemos que elementos de entrada, cualquier elemento que me permite ingresar información al computador. Teclados, mouse, pantallas táctiles, micrófonos. Elementos de salida, cualquier elemento que saca información del computador. Impresoras, pantallas, audífonos, parlantes, ¿ya? Cualquier elemento que saca información es un elemento de salida. Y eso, chicos, sería el resumen entonces de dónde venimos, ¿ya? Para continuar con nuestro viaje por el armado y desarmado de computadoras. Ya conocemos los criterios, conocemos las bases, conocemos los componentes, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas, los leo en el chat. Benjamín, profe, vio lo de las certificaciones. Más específico, Benjamín. Iván dice, un usuario común que solo hace tareas y usa internet, ¿cuánta RAM necesita? Iván, insisto, es un trabajo de análisis. Yo no te puedo decir necesita 2 GB de RAM, Iván, porque no sé lo que considera común el usuario, porque lo que puede ser común para ti, para otro usuario no es común. ¿Se entiende la idea? Todo conlleva un trabajo de análisis. Ya tengo que ver qué es lo común para el usuario. ¿Qué es común para el usuario? Solamente abrir el navegador, solamente ver videos, ver Netflix, de repente abrir un Word. Por eso te digo que respuesta absoluta acá no existen. Lo que sí puedo yo analizar tu caso como usuario, a ver, veamos, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué programas abres? Y ahí yo te puedo decir, qué placa madre tienes? ¿Qué procesador? Y en base a eso yo te puedo decir, sí, mira, sabes que con 2 GB de RAM va a andar perfecto. O podrías agregarle 1 GB más de RAM y el equipo te va a andar súper bien. Pero para eso necesito más datos. Es exactamente igual que un doctor. El doctor te tiene que hacer preguntas para llegar a una conclusión y saber qué remedio darte. Sí, Benjamín, de hecho lo vimos en una clase, a lo mejor usted no participó de esa clase. Hablamos sobre las certificaciones 80 Plus, las distintas que existían. Si no se acuerda, búsquelo, está grabado en el canal de YouTube. Ya aquí no saco nada con mentirle, está todo grabado, lo puede buscar en las clasecitas. Ahí hablamos, está todo especificado. Ah, se las sabe. Ya, perfecto, entonces, mucho mejor. Iván, Office, YouTube, páginas web. Es que insisto, Iván, pues, es un conjunto de cosas. Si tú me dices cosas así al azar, ya. ¿Qué quieres que te diga? ¿3 GB? ¿2 GB? No puedo. Tenemos que ver qué procesador tiene. Cuánta expansión de RAM se le puede agregar. A lo mejor en una laptop, hay algunas laptops que traen memoria RAM en chips, digamos, soldadas. Y no tienen expansión de memoria RAM. Entonces, en ese caso, yo no podría hacer una mejora con RAM. Tendría que, por ejemplo, a lo mejor hacer una mejora cambiando el disco duro tipo HDD a SSD. Podría ser una mejora, ¿ya? Pero claro, si tú me das esos datos, todavía sigue siendo poca información. Ya, chicos, preguntas, dudas, consultas.
¿Todo ok? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, chiquillos, la idea es que se saquen de la cabeza que acá existe una respuesta absoluta, porque no la hay. Hay un análisis que debo hacer primero, antes de llegar a la respuesta correcta o a la respuesta que más se acomoda a lo que el usuario necesita. Que eso es lo que nosotros tenemos que llegar, a lo que el usuario necesite. ¿Ya? Esa es la lógica de esto. No me sirve de nada poner la última tarjeta de video, la mejor RAM del mercado, la mejor NIC, si por ejemplo voy a tener un procesador Intel Dual Core. Entonces, ahí se va a generar, como bien dijeron por arriba, el cuello de botella. Claro, un Celeron. Y el procesador va a ser mi tope. Entonces no saco nada de comprarme la última tarjeta de video si el procesador no va a ir a la par. ¿Ya? Eso, chicos, el resto. Necesito que se activen en el chat o hablen para saber que están ahí. Vamos despertando. Vamos apagando el celular, dejando el juego en pausa y poniendo atención acá. O si no, parece que vamos a tener que exigir la cámara. La camarita amiga. Ya, eso, chiquillos. Cada vez que yo pregunto, usted al tiro va y responda. Todo ok, todo bien, perfecto. Ya, vamos entonces a continuar, chicos, con la cuarta parte de este capítulo uno. La cuarta parte ya. Si se han dado cuenta, este primer capítulo de Haití es súper teórico porque, como les decía, son las bases em, sobre el armado y desarmado de computadoras, porque ya vemos que no es simplemente ir con el destornillador y sacar cosas, conectar, no. Es todo un análisis, después vamos a ver los procedimientos que debo tener, las consideraciones a la hora de armar y desarmar. No es tan fácil como pudiese verse. ¿Ya? Desde afuera a lo mejor, que vemos al técnico ahí desarmando, juntando piezas. Tiene cierta complejidad pero que esta complejidad va un poco más por el tema del análisis que les comentaba, por el tema de los procedimientos, ¿ya? Y va más por el lado de la lógica. Esa es la complejidad. Iván dice, esta clase es muy cuadrada, no se le ocurren preguntas. Qué lata, Iván. Por ahí a lo mejor saldrá alguna preguntita. No se desanime. Ya chicos, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy que tiene por objetivo conocer los sistemas de computación especializados. Y si se acuerdan, en algún minuto hablamos, les hablaba sobre que existen ciertos sistemas operativos, yo les comentaba, o computadores que estaban hechos para especialmente para personas que tenían ciertas discapacidades o capacidades diferentes para acceder a estos y que estaban o eran adaptados, ¿ya? Entonces, esta última parte del capítulo uno tiene por objetivo conocer ciertos sistemas de computación especializados, que son computadores que, como su nombre lo dice, están hechos para ciertas tareas específicas, que no quita que puedan hacer otras tareas, pero que el sistema está hecho para que funcione mejor a cierta tarea, para que no se entienda como que el computador solamente puede hacer para la tarea que fue específicamente diseñado, no. Solamente quiere decir que esa tarea para la cual fue diseñado va a ser donde yo voy a poder obtener su mejor rendimiento. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, chiquillos, pero antes de entrar de lleno a eso, bueno, ahí está el objetivo, conocer los sistemas de computación especializados. Vamos a hablar un poco sobre estos dos conceptos que están apareciendo acá y se los voy a poner en pantalla gigante. Vamos a esperar que cargue. Ya chicos, acá aparecen dos conceptos que son los clientes
pesados y ligeros. Ya no, vamos a definir cada uno. Como le decía, el cliente pesado no tiene nada que ver con un cliente que sea mala onda o que te trate mal, no. ¿A qué se refiere el concepto de cliente pesado? Lo vamos a pasar a explicar inmediatamente. Chicos, ¿me confirman si están viendo correctamente? Que acá me parece que no. Algo pasó. Sí, profe, sí se veía bien. Algo me está... Sí, lo que pasa es que el programa me estaba avisando algo. El Zoom sé que se... Espérenme. Mm, ya, el Zoom desde mi lado está con problemitas. Espérenme unos segunditos mientras resolvemos.